Mi mundo se derrumbó en mi 16º cumpleaños y tuve que empezar de nuevo. La lluvia golpeaba implacablemente las ventanas de nuestra casa suburbana, reflejando la tempestad interior mientras nuestros padres nos daban la desgarradora noticia. Mi hermana Victoria se recostó indolentemente en la esquina, con una sonrisa torciendo sus labios. Restead, dijo fríamente, hemos decidido que es hora de que te vayas. No exilió a su propia hija, sino que lo anunció como si anunciara una pequeña inconveniencia. Victoria no es como tú. No podemos seguir malgastando dinero en un esfuerzo feudal y no eres material universitario. Tan distante como siempre, papá permaneció escondido detrás de su periódico. Victoria avanzó mientras tanto, rompiendo el silencio con el agudo chasquido de sus tacones de alta gama. No te lo tomes tan a pecho, hermanita, dijo con evidente falsa lástima. Puede que consigas un empleo como conserje. Pareces estar más cómoda con eso. Intenté comprender su malicia mientras permanecía inmóvil, agarrando mi mochila. Las señales de advertencia siempre habían estado allí. Victoria era constantemente comparada conmigo, mis logros eran ignorados y los cumpleaños eran descuidados. Pero esto era más de lo que jamás podría haber soñado. Victoria siempre ha sido su prodigio y su niña de oro. Yo llegaba a fin de mes trabajando a tiempo parcial para pagar mis propios útiles escolares, mientras ella aprovechaba las clases particulares y las prestigiosas sesiones de baile. ¿Por qué no puedes ser más como tu hermana? Era la única reacción que recibía, incluso cuando lograba obtener un promedio de B a pesar de las adversidades. ¿Tienes hasta esta noche para empacar? Leyó la edición IC de mamá. Además, no te lleves nada que hayamos comprado. Pertenecen a la familia. Solté una risa amarga. Eso no será un problema. Desde que tenía 12 años, he comprado todo lo que poseo. Victoria puso los ojos en blanco. Rachel siempre es la víctima. Nunca llegarás a nada por esto. Prometí desmentirlos esa noche mientras metía mis pocas posesiones en una bolsa de lona andrajosa. Sería tan asombroso que su traición los perseguiría por el resto de sus vidas. No sabían que había estado estudiando para codificar en secreto durante el año anterior. Usé todo el dinero que gané trabajando en el café para pagar las clases en línea. La señora Chen, mi profesora de informática en la escuela secundaria, había visto mi habilidad y me guió discretamente. Estaba creando un futuro que ellos no podían comprender. Mientras Victoria presumía de su aceptación en Princeton, yo llegué a la casa de la señora Chen, en lugar de a las calles, como mi familia probablemente pretendía. Por aquel entonces, Melissa acababa de cumplir 3 años. Yo trabajaba horas extras todos los días, apenas vislumbrando el rostro dormido de mi hija. Mi esposa Sara trabajaba a tiempo parcial mientras Melissa asistía a la guardería extendida, regresando a casa en autobús por la noche. El dinero que Sara ganaba con su trabajo a tiempo parcial se gastaba íntegramente en ella y en Melissa. No me quejaba de eso, pensando que estaba bien siempre y cuando gastara dentro de sus ganancias. Un día recibí una llamada en el trabajo de la guardería. Lamento molestarle durante el trabajo, pero la matrícula del segundo semestre sigue sin pagar. ¿De verdad? Intentamos visitar su casa, pero no había nadie. Si las cosas siguen así, es posible que tengamos que pedirle a Melissa que abandone la guardería. Le rogamos que realice el pago. Entendido. Lo siento mucho. Transferiré el dinero de inmediato. Conmocionado por la llamada, corrí al banco durante mi hora de almuerzo e hice el pago a la guardería desde mi propia cuenta. Había creado una cuenta familiar para los gastos de manutención y se la había confiado a Sara. Pensé que Sara debía de haberse olvidado de la fecha límite de pago. Al principio pensé que ese era el caso, pero cuando comprobé el saldo de la cuenta familiar, por si acaso, solo quedaban unos pocos dólares. La cuenta que debería haber tenido mucho dinero estaba casi vacía. ¿Qué está pasando? Esa noche le pregunté a Sara al respecto después de llegar a casa. La guardería dijo que la matrícula no estaba pagada y llamaron a mi oficina. La mayor parte del dinero de la cuenta familiar se ha retirado, pero no lo has usado para pagar, ¿verdad? Oh, lo siento. Se me olvidó por completo. Ya lo he cubierto, así que por favor, devuelve esa cantidad a la cuenta familiar más tarde. Por cierto, ¿no están los pagos del alquiler y los servicios públicos configurados para el débito directo? Si sacaste todo el dinero, no habrá escasez. Sí,
Tengo que devolverlo. Algo en la respuesta vacilante de Sara me molestó, pero no insistí más. Unos días después, encontré un extracto de tarjeta de crédito de varias empresas tirado en la basura y me quedé sin palabras. Varias tarjetas habían llegado al límite. Al principio pensé que podría ser un uso no autorizado, pero luego recordé la expresión incómoda de Sara. No puede ser. Cuando me enfrenté a Sara en cuanto llegué a casa, rompió a llorar y admitió: terminé gastando demasiado porque estaba estresada por tener que manejar todo sola. Claro, yo me había centrado en el trabajo y le había dejado los asuntos familiares por completo, así que no podía negar cierta culpa por mi parte. En ese momento nos prometimos que trabajaríamos juntos para saldar la deuda como pareja. Aproximadamente un mes después, ese día el trato se cerró sin problemas y terminé el trabajo antes de lo habitual. Cuando llegué a casa antes de lo habitual, inmediatamente sentí que algo andaba mal. A esa hora, Sara no debería haber vuelto de su trabajo a tiempo parcial todavía. Abrí la puerta y entré. Lo primero que noté fue un par de zapatos de hombre desconocidos en la entrada. Mientras caminaba por el pasillo, oí a alguien usando el baño. Un sudor frío comenzó a correr por mi frente. Me moví silenciosamente hacia la sala de estar y abrí lentamente la puerta. Sentada en el sofá, cómodamente relajada, estaba la espalda de Sara. «Oh, has vuelto pronto», dijo sin girarse. «Sí, el trato se cerró rápidamente, así que vine directamente a casa». «¿Te has tomado el día libre de tu trabajo a tiempo parcial?» Al oír mi voz, Sara se levantó de un salto, sorprendida, y se volvió hacia mí. «¿Qué?» «De ninguna manera». «¿Por qué estás aquí?» «Y lo que es más importante, ¿por qué estás vestida así?» «Pareces bastante cómoda». Suspiré mientras miraba a Sara, que seguía en ropa interior. Al darse cuenta de su atuendo, la cara de Sara se puso pálida. «Oh, hace calor y no había nadie en casa». Antes de que Sara pudiera terminar, una voz de hombre salió del baño. «Sara, ¿pasa algo?» «¿Quién está en el baño?» «Espera, por favor, no entres ahí». Sara intentó desesperadamente detenerme mientras me dirigía al baño. Justo entonces, un hombre joven salió envuelto en una toalla y se plantó justo delante de mí. Era un chico joven. Mi esposa me había engañado. Después de eso, salieron a la luz muchas verdades. Los ahorros que había acumulado desde nuestro matrimonio para el futuro de Melissa se habían agotado y las facturas de tarjetas de crédito a mi nombre seguían llegando de varias empresas. Afortunadamente, los padres de Sara eran personas razonables y se disculparon conmigo innumerables veces. Acordamos que tanto Sara como su amante pagarían la pensión alimenticia, mientras que la manutención de Melissa sería gestionada por los padres de Sara. Melissa, que no sabía nada de la situación, naturalmente quería quedarse con su madre, así que la custodia se le otorgó a Sara. El resultado final de un padre que seguía trabajando horas extras, viendo solo el rostro dormido de su hija, resultó ser este. Los padres de Sara prometieron asumir toda la responsabilidad de criar a su nieta y yo elegí separarme de mi familia. Después de que el divorcio finalizó, no tenía ni idea de qué fue de Sara y su amante. Dado que los padres de Sara viven lo suficientemente lejos como para que se requiera un vuelo, sería difícil para mí y para Melissa reunirnos. Mi madre también estaba profundamente triste por no poder volver a ver a su querida nieta. Pasó medio año en un abrir y cerrar de ojos. Actualmente, he empezado a cuidar de un gatito callejero que encontré en el parque y lo he llamado Bigotes. Puede que nunca vuelva a ver a mi hija Melissa, pero tener a Bigotes cerca ayuda a aliviar un poco la soledad. Me hace querer trabajar duro y llegar temprano a casa. Un día, como me dirigía directamente a casa desde el sitio, compré algunas golosinas para Bigotes y caminé por el parque cercano. Este es el mismo parque donde encontré a Bigotes. De repente, me fijé en una niña de la edad de Melissa hurgando en un cubo de basura, vestida con ropa sucia y desgastada. Su falda estaba manchada de tierra, su sudadera tenía un agujero en la manga y sus zapatos estaban desgastados. ¿Podría ser una niña abandonada? El pronóstico del tiempo había dicho que llovería por la tarde y no pude evitar sentirme preocupado. Intentando no asustarla, le hablé suavemente a la niña. «Oye, ¿estás en problemas?» La niña pareció sobresaltada por un momento, pero luego rápidamente agarró mi mano. «Señor, por favor, ayude a mi mamá».
Mirando en la dirección que la niña señalaba, vi a una mujer colapsada entre los arbustos. «Mamá, es tu madre». La niña asintió repetidamente. Corrí y encontré a la mujer tendida inerte, sin responder incluso cuando le hablé. Su cabello estaba seco y despeinado, su ropa sucia y andrajosa. ¿Qué diablos le pasó a esta madre e hija? Pensando eso, rápidamente llamé a una ambulancia. 10 minutos después, la ambulancia llegó al parque. «Por favor, venga con nosotros, señor», me animaron los paramédicos. Acabé acompañándolos al hospital. Mientras esperaba en la sala de espera con la niña, finalmente nos llamaron a la sala de examen. Cuando entré en la sala, sentí la fría mirada de las enfermeras. El médico hizo que la niña se sentara frente a él, comprobando su lengua y párpados ligeramente antes de enrollar sus mangas para inspeccionar sus brazos. Luego me miró de pies a cabeza, como si me estuviera evaluando. «Esto es malo. Definitivamente piensan que soy un padre abusivo». Estaba claro por sus miradas incómodas que sospechaban que yo era el que maltrataba a esta madre e hija. Su hija también parece desnutrida. Mientras tanto, usted se ve perfectamente sano. El tono sarcástico del médico me dejó sin palabras. Su esposa sufre de desnutrición y agotamiento. Además, tiene algunos moretones preocupantes. No podrá irse a casa, así que pasará la noche en el hospital. Entendido. Gracias por su ayuda. La mujer, ahora trasladada a una habitación de hospital, permaneció dormida. No podía decidir si debía denunciar esto a la policía inmediatamente o esperar hasta que la mujer despertara. Casi como si percibiera mi vacilación, la niña me miró con ojos suplicantes. «Si voy a la policía, ¿qué pasará con esta niña? Será separada de su madre y enviada de vuelta con su padre. ¿Te gustaría venir a mi casa por ahora? Tu mamá se quedará aquí por la noche». Decidí dejarle la elección a ella. Si parecía reacia, siempre podía consultar a la policía. Sin embargo, contrariamente a mis expectativas, la niña asintió. «De acuerdo, vamos juntos». Con aspecto aliviado, la niña me tomó de la mano. «Mañana por la mañana volveremos a ver a tu mamá, ¿de acuerdo?». Escribí una nota diciendo que estaba cuidando de la niña y la coloqué junto a la almohada de la mujer. Llamé a un taxi y los dos subimos. De repente, el estómago de la niña gruñó ruidosamente. «Parece que tienes hambre. ¿Hay algo que te gustaría comer?». «Hamburguesa». «Entendido. La cena de esta noche será hamburguesa. ¿Me ayudarás a cocinar?». «Kimberly». «Así que te llamas Kimberly. Encantado de conocerte». Salimos del taxi en un supermercado cercano e hicimos algunas compras para la cena. ¿Cuándo fue la última vez que fui de compras así con Melissa? Esta primavera, Melissa empezó el primer grado. Envié un regalo a los padres de Sara para celebrar su inscripción y todo lo que recibí fue una confirmación de recepción. Mientras ella esté bien, eso es suficiente. Kimberly miró alrededor del supermercado con ojos curiosos. Cuando pasamos por el pasillo de los dulces, se quedó mirando los estantes con ojos brillantes. «Si hay algo que quieres, te lo compraré». Su rostro se iluminó y escogió un caramelo con un accesorio para el cabello como extra del estante. «Eres una niña tan femenina». Cuando llegamos a casa, Bigotes nos saludó en la entrada. Aparentemente, Kimberly también tenía un gato en casa y rápidamente se unió a Bigotes. Inmediatamente comencé a preparar el baño y ayudé a Kimberly a lavarse. Para la ropa, todavía tenía algunos conjuntos de Melissa guardados en la cómoda. Simplemente no pude deshacerme de ellos en los últimos 6 meses. La ropa le quedaba perfectamente a Kimberly. Después de lavar y secar su cabello, le puse el accesorio para el cabello extra del caramelo. También le presté algunos de los juguetes viejos de Melissa que no había podido tirar. Kimberly jugó felizmente con ellos y Bigotes se unió, haciendo difícil saber quién estaba entreteniendo a quién. Mientras tanto, rápidamente hice la hamburguesa. El menú terminó siendo hamburguesa, sopa de miso y una ensalada, y Kimberly comió feliz. «Señor, está muy bueno». «Me alegra oír eso. Debes haber tenido mucha hambre». «Sí, no teníamos mucha comida ayer y mi mamá tampoco pudo comer». «Ya veo».
Come todo lo que quieras hoy. Tu mamá recibirá comidas en el hospital, así que no te preocupes. Ver a Kimberly me recordó a Melissa y me dolió el pecho. Esa noche, Kimberly y yo dormimos juntos en mi cama. A la mañana siguiente, informé a mi lugar de trabajo que necesitaba tomarme un día libre y llevé a Kimberly al hospital. Kimberly. Al entrar al hospital, la madre de Kimberly estaba despierta. Al ver a su hija, rápidamente se incorporó. «Mamá». Kimberly corrió a los brazos de su madre y la abrazó con fuerza. No pude evitar pensar en mi propia hija. Después de un momento, la madre de Kimberly se apartó suavemente y me hizo una reverencia. «Muchas gracias por ser amable con nosotros, completos extraños. No hay necesidad de agradecerme. Mi nombre es Matthew. ¿Puedo saber su nombre? Lo siento por la demora. Mi nombre es Mia y esta es mi hija Kimberly. Mia, el médico dijo que necesitan mantenerte en el hospital por otros 2 o 3 días para observación. Yo cuidaré de Kimberly durante ese tiempo, así que por favor descansa sin preocupaciones». Cuando dije eso, Mia pareció aliviada. No estaba seguro de si era porque la policía no había estado involucrada o porque se sentía segura de que las necesidades de su hija estarían cubiertas por ahora. Kimberly se sentó en silencio junto a su madre, mirando el libro ilustrado que traje y doblando papeles de origami, portándose bien incluso en el hospital. Mientras Kimberly y su madre estaban en el hospital, llamé a mi empresa para encargarme de la entrega del trabajo que me perdí. Por la tarde, Mia tenía programadas sus rondas y pruebas, así que Kimberly y yo decidimos ir a casa. Cuando llegó el momento de separarse de Mia, Kimberly parecía triste, lo que me hizo sentir lástima por ella. Intentando sonar lo más alegre posible, pregunté, «¿Qué quieres comer hoy?» «Curry con arroz», respondió con entusiasmo. Pasamos por el supermercado para comprar un curry suave para niños y cuando llegamos a casa Kimberly inmediatamente comenzó a jugar con Bigotes. Bigotes siempre había sido un consuelo para mí y parecía que era lo mismo para Kimberly. Mientras los dos jugaban felices juntos, comencé a cocinar. Después de eso, le di un baño a Kimberly, le sequé el cabello y comimos el curry con arroz juntos. Esa noche, mientras le leía un libro ilustrado antes de dormir, escuché pequeñas respiraciones constantes a mi lado. Kimberly se había quedado dormida acurrucada con Bigotes a su lado. No pude evitar reírme de mí mismo por hacer las cosas por Kimberly que nunca pude hacer por Melissa. El arrepentimiento se apoderó de mi corazón mientras miraba el rostro dormido y pacífico de Kimberly, sintiendo una mezcla de emociones antes de cerrar los ojos. Al día siguiente, Mia fue dada de alta del hospital. Como no tenía nada consigo, pagué la factura del hospital por adelantado. Mia intentó negarse muchas veces, pero cuando le dije que era por el bien de Kimberly, aceptó a regañadientes. Como Mia no tenía seguro médico, tuve que cubrir los gastos médicos de mi bolsillo, lo cual fue un gasto inesperado. Logré pagar con mi tarjeta de crédito. Mia, ¿tienes algún lugar a donde ir después de que te den de alta?, le pregunté justo después de salir del hospital. Pareció dudar en responder, claramente sumida en sus pensamientos. ¿Planeas volver a ser indigente? Bueno, cuando le pregunté, Mia mostró una expresión de dolor. A nuestro lado, Kimberly sonrió inocentemente. Por el bien de Kimberly, tengo una sugerencia, continué. Si no tienes a dónde ir, ¿por qué no te quedas en mi casa por un tiempo? Una vez que las cosas se calmen, puedes visitar la oficina de bienestar social o comunicarte con algún familiar que puedas tener. Hasta entonces, eres bienvenida a quedarte en mi casa. Mia permaneció en silencio, aparentemente atrapada en una lucha interna. Bajó la mirada, insegura de qué decir. Pero no puedo seguir imponiéndome, murmuró. Quiero quedarme en su casa. Odio dormir en el banco del parque. Duele y cuando llueve me empapo. Si mi propia hija estuviera viviendo así, no podría soportarlo. Kimberly tiene razón. En mi casa, al menos tendrás un techo sobre tu cabeza y una cama para dormir. Después de mucha deliberación, Mia finalmente pareció aceptar. Por el bien de Kimberly, me hizo una profunda reverencia. Entonces, realmente lo siento por las molestias. ¿Podemos quedarnos contigo? Por supuesto. Con Mia y Kimberly mudándose, ya no tuve que tomarme tiempo libre del trabajo. Informé a mi oficina que regresaría al día siguiente.
Mientras Mia y Kimberly se bañaban, preparé el pollo frito favorito de Kimberly para la cena. La casa que una vez estuvo solitaria ahora se sentía equilibrada de nuevo, como cuando éramos yo, Sara y Melissa. Una casa que solía sentirse demasiado espaciosa para una persona ahora se sentía perfecta para tres. Bigotes también parecía haberle tomado cariño a Mia, lo cual era tranquilizador. ¡Guau, qué lindo! Ronronea cuando le rasco debajo del mentón. Bigotes también se lleva bien conmigo. Verlos interactuar me hizo sonreír. A la mañana siguiente, Mia, que se despertó antes que yo, intentó ayudar a preparar el desayuno. Sin embargo, rápidamente se hizo evidente que no era buena cocinando. Lo siento. Me encargaré de otras tareas. Luego intentó ayudar con la lavandería, pero después de agregar demasiado detergente, la lavadora se desbordó con burbujas. Intentando compensarlo, decidió ayudar con la limpieza a continuación, pero al no saber cómo usar la aspiradora correctamente, accidentalmente esparció polvo por todas partes. Realmente lo siento. Solo quería ayudar. Ya que nos estamos quedando aquí. No he hecho muchas tareas domésticas antes. Si no es mucha molestia, ¿podrías enseñarme? Al ver lo arrepentida que se veía Mia, decidí enseñarle cada tarea una por una. Eran solo tareas domésticas básicas, pero ver a Mia esforzándose sinceramente me hizo querer apoyarla. Desde cómo sostener un cuchillo mientras cocinaba hasta cómo colgar y doblar la ropa, la guié a través de todo. Afortunadamente, Mia parecía ser naturalmente rápida para aprender y después de aproximadamente una semana pudo manejar la mayoría de las tareas. Cuando llegaba a casa del trabajo, la cena estaba lista y el baño estaba preparado. Esta cómoda rutina comenzó a curar la soledad que había estado sintiendo. En realidad, mi esposo me echó. Una noche, aproximadamente una semana después, Mia finalmente se sinceró sobre su situación. Su padre era presidente de una empresa y ella había vivido cómodamente sin dificultades hasta ahora. Su madre había fallecido cuando era joven, pero las amas de llaves se encargaban de todas las tareas del hogar y las necesidades diarias. Eso explicaba por qué Mia no podía manejar las tareas del hogar al principio. Como hija única, Mia conoció a su esposo Brandon a través de un matrimonio arreglado. Después de casarse, Brandon fue incorporado a su familia y se esperaba que eventualmente se hiciera cargo de la empresa de su padre. Incluso después del matrimonio, las amas de llaves continuaron viniendo, por lo que Mia nunca tuvo que hacer nada ella misma. Las cosas parecían perfectas, especialmente después de que nació Kimberly, pero todo cambió cuando su padre enfermó. Después de que mi padre fue hospitalizado, Brandon se convirtió en vicepresidente y tomó el control de la empresa. Los miembros de la junta que siempre habían apoyado a mi padre fueron despedidos o degradados. Antes de darme cuenta, toda la junta estaba formada por familiares de Brandon. Cualquier empleado que se opusiera a él también era despedido y Brandon se hizo cargo por completo de la empresa. Siempre que Mia visitaba a su padre en el hospital, luchaba con si decirle la verdad, pero no quería agobiarlo con más preocupaciones durante su recuperación. Además, al ser ingenua sobre el mundo, Mia fue manipulada por las amenazas de Brandon. Yo soy quien dirige la empresa por tu padre. Si no estoy aquí, tu papá y los empleados estarán en problemas. Terminó creyéndole. Eventualmente descubrí que Brandon me estaba engañando e incluso comenzó a traer abiertamente a su amante a la casa. Cuando dije que hablaría con un abogado que conocía, tomó mi teléfono e identificación y luego me echó. Le supliqué que al menos dejara que Kimberly se quedara, pero dijo, las niñas son tan inútiles como los pelos, así que no la necesito. Ingenua e inexperta en el manejo de los problemas del mundo real, Mia no sabía cómo buscar ayuda de las instituciones públicas. Ella y Kimberly terminaron viviendo como indigentes porque no tenía idea de qué más hacer. ¿Por qué no te comunicaste con tu padre de inmediato o al menos contactaste a un familiar que pudiera ayudar? Si mi padre se enteraba, su condición podría empeorar por el estrés. Los médicos me habían advertido que evitara causarle ansiedad. Ahora no es el momento de decir eso. Ningún padre no se preocuparía por su hijo. Si Kimberly estuviera en la misma situación, ¿no querrías ayudarla? Saber que tu hijo está luchando sin tu conocimiento es mucho más doloroso. Mia pareció darse cuenta de la verdad en mis palabras. Tienes razón. Estaba siendo una mala hija.
Justo después de eso, Mia se puso en contacto con la hermana mayor de su padre. Al día siguiente, la tía de Mia vino a recogerlas. Adiós, tío Matthew. Nos vemos de nuevo. Les devolví el saludo a Kimberly, que sonreía brillantemente mientras sostenía a Bigotes en mis brazos. Pasaron 2 meses desde entonces. Ahora que Mia y Kimberly se habían ido, la casa se sentía extrañamente espaciosa. Incluso Bigotes parecía un poco solo. Aunque solo fue un mes el que pasamos juntos, la vida con Mia y Kimberly fue realmente agradable. A veces me preguntaba si todo había sido solo un sueño. De vuelta a la realidad, mi empresa seguía luchando. Para distraerme de la soledad, me dediqué aún más a mi trabajo. Un día recibí una llamada de un número desconocido. Cuando contesté, un hombre se presentó como Henry, el padre de Mia. No puedo agradecerle lo suficiente por cuidar de mi hija y mi nieta. Me gustaría reembolsarle los gastos del hospital y de manutención. Escuché que no se encontraba bien. ¿Se siente mejor? Aunque no era realmente asunto mío, no pude evitar preguntar. Ah, gracias por su preocupación. Al ver a mi hija y a mi nieta, mi enfermedad desapareció. Estoy perfectamente bien ahora. Sonaba animado y alegre. Mia y Kimberly están bien. Sí, lo están. Ambas siguen diciendo que quieren verte. Escuchar eso me hizo realmente feliz. Acordamos que Mia, Kimberly y Henry visitaran mi casa en mi próximo día libre. Sintiéndome emocionado, me preparé comprando algunos libros ilustrados nuevos que pensé que le gustarían a Kimberly. Cuando llegó el día prometido, aparecieron en un elegante auto negro de lujo con chofer. Por un momento me quedé asombrado. El conductor abrió la puerta trasera y la primera en saltar fue Kimberly. «Hola, tío Matthew», gritó Kimberly mientras me abrazaba las piernas con fuerza. Mia, que acababa de salir del auto detrás de ella, sonrió cálidamente ante la escena. Había pasado un tiempo desde la última vez que vi a Mia y se veía más sana e incluso más hermosa que antes. Ha pasado un tiempo, pero que me miren así me da un poco de vergüenza. Cuando Mia lo señaló, me di cuenta de que la había estado mirando fijamente su rostro de forma grosera. Lo siento. No pude evitar admirarte. Quería disculparme, pero mis palabras solo hicieron que Mia se sonrojara más profundamente y apartara la mirada. Me disculpo por el saludo y el agradecimiento tardíos. Finalmente, Henry salió del auto e inclinó la cabeza hacia mí. Oh, realmente no hay necesidad de eso. Por favor, entren en lugar de quedarse aquí afuera. Invité a los 3 a la casa. Serví té para los adultos y jugo de naranja para Kimberly. Mi nieta habla a menudo de ti en casa. Comparte historias sobre las comidas que cocinaste y los libros ilustrados que le leíste. Henry sonrió con satisfacción y se levantó del sofá, inclinándose profundamente de nuevo. Una vez más, muchas gracias por ayudar a mi hija y a mi nieta. Mia también se levantó e hizo una reverencia cortésmente. Realmente no fue nada especial. Para ser honesto, acababa de pasar por un divorcio en ese momento y tenerlas cerca me ayudó a lidiar con la soledad. En todo caso, debería ser yo quien les agradezca. Henry explicó que no sabía nada sobre que Mia había sido echada o que Brandon se había apoderado de la compañía y había reemplazado a los miembros de la junta con sus propios familiares. Mientras yo no estaba al tanto, mi hija y mi nieta fueron echadas y la compañía casi fue tomada. Mia siempre ha sido un poco ingenua y Brandon claramente se aprovechó de eso. Mia tenía una presencia refinada e incluso la joven Kimberly mostraba modales en la mesa adecuados. Era obvio desde el principio que eran de una familia adinerada, pero resultó que eran aún más ricos de lo que había imaginado. Brandon había estado haciendo mal uso de la asignación mensual que Henry enviaba de Mia y también había agotado al máximo sus tarjetas de crédito. La vida privada de Brandon había sido completamente autoindulgente, pero Mia, al ser inexperta, no la había cuestionado y simplemente había seguido su ejemplo. Él decía, no sabes nada del mundo real, así que solo escúchame. Y le creí. Como no teníamos problemas con la comida, la ropa o el refugio, nunca sospeché nada hasta que de repente me echaron. Mia bajó la mirada avergonzada. Debería haberme asegurado de que mi hija estuviera más preparada para la vida. Somos realmente afortunados de que estuvieras allí para ayudarlas. Diciendo esto, Henry tomó mis 2 manos.
Pude sentir su genuino alivio y gratitud, dándome cuenta de que no importa la edad que tengan, los padres siempre se preocupan por sus hijos. Sí, como yo. Perdido en mis pensamientos, de repente sentí a Bigotes rozando mis piernas. Bigotes. Kimberly extendió la mano y Bigotes inmediatamente se acurrucó junto a ella. A Bigotes realmente le gustaba jugar con Kimberly, ¿no? Mia miró a su hija con una suave mirada maternal. Mia me dijo que el divorcio con Brandon había finalizado y con la salud de Henry recuperada, lograron recuperar la empresa. Brandon y sus familiares habían sido expulsados y Mia ahora se estaba capacitando con su padre para eventualmente hacerse cargo. Todavía tengo mucho que aprender sobre el mundo real. Henry, que había estado observando con una expresión cálida, me entregó un sobre. Aquí está la cantidad para las facturas del hospital de Mia, así como el costo de la comida y los servicios públicos mientras se quedaron contigo. Si no es suficiente, házmelo saber. Cuando revisé el sobre, me sorprendió la cantidad porque era mucho más de lo que esperaba. Esto es demasiado. Intenté devolvérselo, pero Henry me detuvo. Por favor, acéptelo. No me sentiría bien de otra manera. Déjame agradecerte adecuadamente. Sin embargo, solo acepté la cantidad que había pagado por adelantado por los honorarios del hospital y cortésmente devolví el resto. Si está bien contigo, ¿podría Kimberly venir a jugar con Bigotes a veces?, le pregunté a Henry, que todavía no estaba satisfecho. Bigotes y yo somos amigos. ¿Puedo ir de visita, abuelo? Por supuesto, siempre y cuando no te moleste, Matthew. Oh, no es ninguna molestia. Si a Kimberly no le importa, me sentiría más tranquilo si pudieras aceptarlos a ambos como familia. Henry murmuró algo para sí mismo, pero no pude entenderlo porque Bigotes de repente saltó a mis pies. Oye, Bigotes, lo siento. ¿Podrías decir eso de nuevo? No, solo estaba hablando conmigo mismo. Henry lo ignoró y comenzó a prepararse para irse. Me puse de pie, tomando a Bigotes en mis brazos, con la intención de despedirlo en la entrada. ¿Está realmente bien si vengo de visita con Kimberly? Justo antes de subir al auto, Mia se detuvo y me miró. Por supuesto. Estaré esperando. Después de eso, todavía estaba enterrado en el trabajo. Quería asegurar aunque sea un contrato para pagar la amabilidad del señor Ingram. Justo cuando estaba a punto de salir para mis rondas de ventas habituales, mi jefe me llamó. Recibí una llamada de Thompson Corporation. Están considerando comprar un edificio de apartamentos completo como vivienda de la empresa y quieren que encontremos una buena propiedad. Te solicitaron específicamente. ¿Por qué me darían un trabajo tan grande a mí? No estoy seguro, pero fue su solicitud directa. Si la venta se lleva a cabo, serán alrededor de $13 millones. ¿Tanto? Sabía que tenía que hacer que este trato se concretara por el bien de la empresa. Mientras me entregaba los documentos, mi jefe dijo, no estoy tratando de presionarte, pero el futuro de la empresa depende de esto, mientras que al mismo tiempo aumentaba la presión. Mientras revisaba los documentos, noté algo. Representante director Henry. Esta no era nuestra primera transacción con Thompson Corporation. Como una gran empresa involucrada en varios negocios, ocasionalmente firmaban grandes contratos con nosotros. Como Stephen no es un apellido poco común, nunca se me pasó por la cabeza, pero me di cuenta por primera vez de que era la empresa de Henry. Mia realmente es la hija del presidente de una gran empresa. Cuando hice una cita y fui a Thompson Corporation, me escoltaron directamente a la oficina del presidente. A diferencia de lo habitual, el padre de Mia, el señor Stevenson, me saludó con una sonrisa. Dado que es inusual que un vendedor común sea invitado a la oficina del presidente, recibí muchas miradas curiosas en mi camino. Gracias por su tiempo. He traído algunos documentos con respecto a la propiedad solicitada. El señor Stevenson examinó cuidadosamente cada detalle de los materiales que había preparado. Luego me hizo algunas preguntas. Después de que las respondí todas, asintió con satisfacción. No quise examinarte así. Solo quería verlo por mí mismo. Como una pequeña muestra de mi gratitud, quería decirte que te invité aquí con la intención de finalizar el contrato contigo. Además, tus documentos estaban bien organizados y tus respuestas fueron precisas. Puedo ver que eres bastante capaz.
Me siento honrado. Sentí como si me estuvieran entrevistando para un trabajo. No, no tenía la intención de evaluar tu trabajo. Me disculpo si pareció así. Ahora, al grano. El señor Stevenson hizo una pausa y le dio algunas instrucciones a su secretaria. La secretaria hizo una llamada a algún lugar y unos momentos después llamaron a la puerta de la oficina. Disculpe. Era Mia. Ahora que lo pienso, ella dijo que estaba estudiando en la empresa de su padre. Cuando Mia me vio, hizo una ligera reverencia y una suave sonrisa antes de volverse hacia el señor Stevenson. ¿Necesitabas algo, señor Stevenson? Hablando en un tono tranquilo, Mia parecía completamente diferente de cómo se veía en el parque. Mia, quiero que escuches esto también. Entendido. Mia se sentó junto al señor Stevenson. Matthew, ¿qué opinas de esta empresa? Sí. La vista de tantos empleados trabajando eficientemente es impresionante y muestra el dinamismo de la empresa. Ya veo. En ese caso, ¿qué te parece casarte con Mia, convertirte en parte de la familia y hacerte cargo de la empresa? Su tono fue tan informal que me tomó un momento comprender lo que acababa de decir. Parecía que Mia sentía lo mismo, ya que estaba congelada en estado de shock. Papá, ¿qué estás diciendo de repente? Hablo en serio. A Kimberly le agrada más de lo que esperaba. Dijiste que no podías pensar en volver a casarte por Kimberly, pero si es Matthew, no debería ser un problema, ¿verdad? Me quedé sin palabras. Lo siento, logré decir esas palabras con dificultad. Mia parecía como si estuviera a punto de llorar. Al ver eso, me apresuré a agregar más. Le debo mucho a mi empresa actual y al señor Ingram. Cuando mi padre falleció, me acogieron a pesar de que no pude ir a la universidad. Solo soy un empleado. Hay un límite en lo que puedo hacer, pero todavía quiero hacer mi mejor esfuerzo en mi empresa actual. Después de escucharme en silencio, el señor Stevenson suspiró con un toque de decepción. Bueno, supongo que no tengo otra opción. Renunciaré a que te hagas cargo de mi empresa, pero confío en que puedo confiarle tanto a mi hija como a mi nieta. En ese caso, le entregaré a Mia, así que por favor, conviértete en parte de nuestra familia. Con eso, el señor Stevenson inclinó la cabeza. Mi mente se quedó en blanco por la repentina situación y antes de darme cuenta, solté, si está de acuerdo conmigo. Después de darme cuenta de lo que había dicho, rápidamente miré a Mia para ver su reacción. Cuando nuestras miradas se encontraron, su rostro se sonrojó de un rojo brillante. El señor Stevenson sonrió satisfecho diciendo, bueno, eso es maravilloso. Gracias al señor Stevenson, nuestra empresa logró superar sus dificultades financieras. Además, el señor Stevenson incluso se ofreció a regalarnos una casa nueva para vivir como una familia de 3, lo que terminó con la venta de mi propia casa. La casa nueva venía con un árbol para gatos y nuestro gato Bigotes parecía bastante complacido. Cuando le dije a mi madre que me iba a volver a casar con una joven con una hija, se preocupó diciendo, ¿estás seguro de que no hay algún error? Pero tan pronto como conoció a Mia y a Kimberly, se llevaron muy bien de inmediato. Mi madre, que había estado devastada después de perder a su nieta, ahora aprecia a Kimberly como si fuera su propia nieta. De esta manera, finalmente logré retribuir un poco de la amabilidad que me mostraron tanto mi empresa como mi madre. Han pasado 20 años desde entonces. ¿Sabes? Hay algo que me sorprendió más cuando nos casamos por primera vez. Cuando le dije eso a Mia, que estaba en la cocina, me miró con curiosidad mientras llevaba una bandeja llena de deliciosos platos caseros. ¿Por qué mencionas eso de repente? Cuando nos casamos, yo era mejor cocinera, pero después de casarnos, tu cocina se volvió de nivel profesional. No solo cocinar, sino también lavar la ropa y limpiar. Te has vuelto tan bueno en el cuidado de la casa. ¡Qué grosero! Trabajé duro, ¿sabes? Le pedí al ama de llaves que me enseñara e incluso fui a clases de cocina. Mientras Mia aprendía habilidades de liderazgo como heredera de una gran empresa, yo seguía trabajando en mi propio trabajo. Juntos criamos a Kimberly. Hoy es el día en que Kimberly trae a su novio por primera vez. Tal vez deberíamos haber invitado también al abuelo, sugerí. Por favor, no. Si ambos padres y un abuelo aparecen todos a la vez, se sentirá intimidado. Papá, asegúrate de ser amable con él, ¿de acuerdo?
Su novio proviene de una familia normal. Me pregunto si se sorprenderá al saber que su madre es la presidenta de una empresa famosa. Si eso sucede, intervendré como alguien de origen humilde. Con eso en mente, esperamos a que llegara el novio de nuestra hija.